Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de transferencia de calor del Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 1.2, mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación. Y bueno, el contenido siempre lo pongo que se trata pues de los temas que compiten para este tema, es decir, los subtemas. Ya vimos en el anterior video el 1.1, ahora vamos a ver el 1.2, que ya lo había mencionado, y luego vamos a ver el 1.3 en el siguiente video en cuanto a la teoría. Y bueno, para comenzar, habíamos dicho la descripción de calor. Entonces, sabemos que al aumentar la temperatura, también aumenta la energía cinética y potencial de las moléculas. De esta manera va aumentando la cantidad de temperatura. En este caso, vean que en la imagen, aquí en la imagen que podemos detallar, es una temperatura primero de 0 Kelvin, que es lo que le llaman cero absoluto, donde ya no hay movimiento, pero eso es muy teórico. Obviamente todavía no se llega a ese estado porque es casi imposible que todas las moléculas que se involucren estén sin movimiento. Entonces, en la escala de Celsius está a menos 273.15 grados Celsius. Por lo tanto, de ahí va aumentando 300 Kelvin, 1000 Kelvin, y vean que las flechas que dicen que van con cierta dirección, de tal forma que van teniendo colisiones entre ellas. Y esto pues lo vemos más reflejado en los gases. Entonces, por ello, pues al aumentar la velocidad de las partículas también aumenta la temperatura. Y entonces decimos que pasa de un cuerpo de alta temperatura a uno de baja temperatura el calor. ¿Ok? O bueno, así se define el calor. Decimos que una cantidad de calor es un diferencial inexacto del calor, se transfiere desde el sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura. Es decir, gráficamente es de esta forma: alta temperatura naturalmente a baja temperatura. ¿Por qué lo digo naturalmente o con este diferencial inexacto de calor? Porque también existe su inversa, es decir, de de baja temperatura a una de alta temperatura. En este caso los refrigeradores, el cual obviamente va a estar con ayuda de un compresor, ¿no? Aquí la alta temperatura es decir, por ejemplo, en lo que son los ciclos de vapor o ciclos de gas, donde obviamente necesitamos calentar ya sea una cámara de combustión o un lugar donde tiene una capacidad térmica muy alta como es una caldera. En ello pues vamos a proporcionar ese, ese calor hacia hacia un dispositivo que entregue trabajo hacia el exterior del sistema. En este caso pues ya sea una turbina propiamente o ya sea en este caso un pistón de un motor de combustión interna. Entonces, sucede que hay mecanismos de transferencia de calor, y los más conocidos y los más puntuales son estos: conducción, convección y radiación, el cual pues en la materia compite ver cada uno de forma detallada, pero con el que lleva más detalle es el de conducción, porque es un estudio muy puntual, muy también teórico, pero que sirve. Obviamente ya vimos cuál es la importancia de la transferencia de calor en cuanto a términos de diseño, en términos económicos y del impacto ambiental. Convención también lo vamos a estar viendo, y radiación, pero con un análisis más, no digo simple, sino más sin entrar a detalles profundos. Definiciones breves de cada mecanismo de transferencia de calor. Entonces vamos a comenzar con lo que es conducción. La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia pura hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre partículas. En los fluidos existe la conducción debido a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio. En los sólidos se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas en una retícula y al transporte de energía por parte de los electrones libres. Y veamos esta imagen para mayor detalle. Por ejemplo, este es un sólido, una barra, ¿no? Entonces tenemos aquí una temperatura, más bien tenemos una alta temperatura a una de baja temperatura. Obviamente aquí se ve que se va a transferir calor por conducción. Es decir, aquí hay una región de mayor temperatura, se va disminuyendo de tal forma que llegamos a una temperatura ambiente. Ajá, como se ve aquí en la imagen. Puede ser que también esté colocado con algún tipo de sistema que esté enfriando esa parte, pero no. En este caso está a temperatura ambiente. Entonces todo esto, toda esta línea, aparte de lo que nos describe que es debido, bueno, en los sólidos se debe a las vibraciones de las moléculas en la retícula, es decir, toda esta parte que se ve, se llaman retículas o retícula, de tal forma que va moviendo por electrones libres hasta que lleguen a un estado de equilibrio.
los electrones libres, es decir, van chocando entre estas propiamente las moléculas que está compuesto el sólido, entonces de tal manera que van a llegar a un estado de equilibrio. Eso pues también se ve reflejado en la ley cero de la termodinámica, que ahí nos dice que llegan a un equilibrio térmico. Entonces, aquí también la importancia es que van a ver un concepto más a profundidad en cuanto a conducción, que es el gradiente. Ustedes lo han visto en lo que es cálculo vectorial o lo que es cálculo multivariable. En este caso, pues vamos a usar 3 variables porque estamos en un espacio, en la realidad. Ya sabemos que tenemos, como vulgarmente se dice, ancho, largo y alto, ¿no? Entonces, por ello, vamos a estar enfocados nada más en 3 variables. Para el caso del gradiente, el gradiente lo que vamos a estar utilizándolo con mucho detalle es saber precisamente la intensidad precisamente de la transferencia de calor. Para eso sirve, porque al fin de cabo un gradiente es el cambio o la razón de cambio entre vectores. ¿Ok? Es un concepto un poquito más abstracto, pero a fin de cuentas es esa razón de cambio de entre vectores. Mejor decir en función. Recuerden que teníamos función en X y eso nos daba a Y, obviamente. Pero aquí va a ser obviamente con 2 variables independientes y bueno, nuestra variable dependiente, el cual va a ser un vector, ¿no? Entonces, de tal forma que el gradiente es de gran importancia porque vamos a ver la razón de cambio de esos cambios entre vectores. Entonces, por ello también aquí el calor o la transferencia de calor es un vector, solamente que su diferencial es inexacto, o sea, depende de la trayectoria más no de los estados. Convección. La convección es el modo de transferencia de energía en forma de calor entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento de los fluidos. En ausencia de cualquier movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y fluido adyacente es por conducción pura. Entonces, aquí a grandes palabras, o a grandes rasgos más bien, es que se trata de, en primer lugar, un sólido, que por ejemplo aquí ponen un huevo caliente, y lo que sería el aire. Pero aquí se le llama convección forzada, ya que requerimos de una fuente precisamente que tenga dirección, porque aquí en fin de cuentas tiene una sola dirección, que es un ventilador que va hacia el huevo caliente. Entonces, de tal forma que es una convección forzada y esa es convección natural. Es decir, propiamente del aire, pero por las diferencias de densidades y temperatura va moviendo, va, digamos, circulando lo que es el aire. ¿Ok? Y por eso es la convección, que es entre un fluido y un sólido. Pero aquí propiamente nos dice que a ausencia de cualquier movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y el fluido adyacente es pura conducción pura. Son algunos casos excepcionales donde pasa esto, pero lo más recurrente de los problemas es esta parte, entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente que está en movimiento. ¿Ok? Por ello, la convección es forzada o natural. En este caso, para la definición de forzada es lo siguiente: si el fluido es forzado a fluir sobre la superficie mediante medios externos como un ventilador, y para la convección natural es si el movimiento del fluido es causado por las fuerzas de empuje que son inducidas por las diferencias de densidad debidas a la variación de la temperatura del fluido. Ahora vamos a lo que es radiación. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. No requiere de un medio interventor, es la más rápida a la velocidad de la luz y no sufre atenuación en un vacío. Y tenemos otro concepto que es el cuerpo negro, superficie idealizada que emite radiación. Es decir, todos los cuerpos que nos encontramos, incluso nosotros tenemos la forma de transferir calor en su método o más bien su mecanismo de la forma de radiación. En este caso, propiamente por la ropa y también por la piel, también es que emite calor. Las paredes, en este caso, están en un cuarto, la persona, entonces puede emitir radiación. Los materiales que estén hechos, por ejemplo, aquí no ponen, pero puede haber mosaicos, aquí también emiten radiación. Y pues obviamente la fuente más, la que provee la mayor radiación es el sol, ¿no? Entonces por ello es que vamos a tener problemas que estén enfocados propiamente por esta fuente de radiación. Las personas pueden emitir radiación así como todo ente material que se encuentre rodeado de este. Donde podemos ver
este efecto más completo de que, que existe la radiación es a través del efecto fotoeléctrico. En este efecto de fotoeléctrico sabemos que llega propiamente este mecanismo de transferencia de calor en radiación, el cual recae entre en dos partes, que se llama el ánodo y el cátodo, de tal forma que al momento de pegar en esas regiones empieza a circular corriente eléctrica y empieza a funcionar, por ejemplo, ya sea un LED o un foco, ¿no? Dependiendo de la composición del circuito eléctrico. Esto pues lo vemos particularmente en lo que es en los supermercados, en Walmart, en Chedraui, que obviamente donde vamos a entrar, a ingresar, pues abre la puerta, es automática, pero tiene un sensor. A partir de los sensores emitimos una cierta radiación, un cierto espectro del cual lo reconoce y abre pues la puerta. Entonces debe estar regulada. Por eso viene otra materia que es instrumentación y control, de tal manera que con ello podemos automatizar muchísimos de los muchísimos mecanismos precisamente de automatización. Entonces, sí es importante estos temas porque también puede ayudar para otras asignaturas. Ahora la ecuación fundamental para la conducción es la siguiente. La transferencia de calor siempre estará en función de la diferencia de temperaturas, la configuración geométrica, espesor y material esencialmente. Es decir, la transferencia de calor, o más bien la razón de transferencia de calor, va a estar en función de una diferencia de temperatura, la configuración geométrica, el espesor y el material. La razón de la conducción de calor a través de una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través de esta y al área de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al espesor de esa capa. Es decir, que entonces la razón o el cambio de transferencia de calor es directamente proporcional al área y a una diferencia de temperatura, pero al mismo tiempo es inversamente proporcional a lo que sería el espesor de esa capa que estemos tomando en cuenta para la conducción. Para que se vuelva una ecuación completamente, se requiere una constante de proporcionalidad y se llamará conductividad térmica del material, que es una medida de la capacidad de un material para conducir calor, y lo tenemos de esta forma. ¿Por qué el signo menos? Bueno, se van a estar preguntando por lo siguiente. Se colocó un signo negativo ya que compensa el resultado negativo resultante, ya que la diferencia de temperatura es igual a temperatura 2 menos temperatura 1. En la mayoría de los problemas siempre va a ser que la temperatura 2 pues es menor a la temperatura 1. Si eso se reconoce, vamos a ver que el resultado va a ser negativo, entonces menos por menos más. Y como la razón de transferencia de calor respecto al tiempo no tiene como tal una dirección, solamente es una magnitud, es una cantidad escalar, entonces de tal forma que no es, obviamente de acuerdo a la definición de cantidad vectorial y escalar, no requiere de ese signo, porque no debemos de ponerle el sentido y la dirección, obviamente. Y esto pues se omite, por eso es que se le coloca un signo negativo, ¿ok? Y para esto K, que es K minúscula, en la siguiente diapositiva vamos a ver las unidades, pero cuando delta X, es decir esto, tiende a 0, es decir, tiende a un límite, se vuelven los cambios diferenciales y por lo tanto una ecuación diferencial. Y se ve de esta forma, ¿ok? Es la misma, pero solamente con diferenciales, y esta es la ley de Fourier de la conducción de calor. Propiamente esta diferencial, es decir, la diferencial de temperatura respecto al espesor o X, es el gradiente de temperatura. Entonces, por eso les había dicho que el gradiente va a ser muy importante el concepto, ya que con ello vamos a ver toda la gama que puede tener ciertos puntos. Por ello, en la parte de conducción se va a ver los puntos en donde hay mayor transferencia de calor, dependiendo del sistema de posición que tengamos, ya sean el sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, el sistema de coordenadas cilíndricas o esféricas o polares también se le llama, ¿no? Entonces, es de gran importancia esta parte, el concepto de gradiente de temperatura, el cual pues también voy a estar subiendo muy pronto a ver si se requiere una lista de reproducción de álgebra vectorial y cálculo vectorial para ver el concepto de gradiente en primer lugar. Entonces, también aquí se va a colocar lo que es el gradiente, ¿no? De tal forma, pues, para que no puedan retrasarse en cuanto a ver toda la lista de reproducción de transferencia de calor. Conductividad térmica.
Es una medida de la capacidad de un material para conducir calor. Es la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando despejemos acá es simplemente a partir de las palabras, ¿no? Pero a gran medida esto es el concepto. Es una medida de la capacidad de un material para conducir calor. Y sus unidades son esto en el sistema internacional. Watts sobre metro por Kelvin. Y aquí lo tenemos, ¿no? Vemos que hay dos diferentes materiales, tanto el cobre como el silicio. En este caso tiene una mayor capacidad para conducir calor, lo que sería el cobre, que el silicio. Por lo tanto, por ello también vemos que es una de las características térmicas y eléctricas que tiene el cobre. ¿Okay? En cuanto al silicio no lo tiene, sino el silicio se va a comportar como un semiconductor que va a ser usado para la electrónica, ¿no? Electrónica básica. Capacidad calorífica. Es el producto de la densidad por lo que es la capacidad térmica específica. Tanto este anterior como la capacidad térmica específica representan la capacidad de almacenamiento de calor de un material, pero difieren en sus unidades. Es decir, resultan ser lo mismo, solamente que difieren en las unidades. Es decir, aquí la capacidad térmica específica es de Joule sobre kilogramo por Kelvin, mientras que este producto pues es Joule sobre metro cúbico por Kelvin. Entonces, vamos a ver otro concepto que es el difusividad térmica. La difusividad térmica representa cuán rápido se difunde el calor por un material a través de un régimen transitorio. Y aquí tenemos, ahorita les explico qué es régimen transitorio, de tal forma que la difusividad térmica se puede denotar con alfa. Aquí tener cuidado porque más adelante vamos a ver lo de radiación, y la radiación también tiene un parámetro que es alfa. Entonces podemos cambiarlo, alfa puede ser beta, otro pueden cambiarlo, pero si estamos hablando de conducción no hay tanto problema. Si ya se involucran al mismo tiempo, pues podemos cambiarlo con beta, gamma, otra letra del abecedario griego, que va a ser igual al calor conducido entre el calor almacenado, y es K entre densidad por la capacidad térmica específica, y sus unidades son metro cuadrado sobre segundo. El calor es conducido en la dirección de la temperatura decreciente, y el gradiente de temperatura se vuelve negativo cuando esta última decrece al crecer x. El área de transferencia de calor siempre es normal o perpendicular a la dirección de esa transferencia. El espesor no influye en el cálculo del área. Entonces, por cierto, lo del régimen transitorio, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que había régimen estacionario, régimen permanente, y habían sinónimos del estacionario, pero bueno, es distinto al permanente. Aquí la diferencia es que el régimen estacionario no cambia en cuanto a su velocidad o elevación de un proceso. Ese siempre va a estar en el mismo lugar. Y lo que sería el régimen permanente, en este caso va a ser un cambio, el cambio de la energía de un sistema respecto al tiempo va a ser igual a cero. Tampoco no va a cambiar su energía. Y también tenemos otro que es el régimen uniforme, el cual obviamente dice que en toda, en toda, en toda su extensión del sistema va a estar en la misma posición. Es decir, no va a cambiar de dirección ni nada, simplemente va a estar en la misma posición. Pero hay regímenes transitorios en donde va a cambiar de posición, ya sea de posición de elevación, más bien va a cambiar de elevación o va a cambiar de velocidad. Puede haber regímenes uniformes y transitorios, ¿ok? Entonces esto va a ser más conceptual al momento de resolver los problemas. Entonces aquí volviendo a esta parte del calor, aquí es donde vemos la parte del gradiente. El gradiente nos va a decir hacia dónde va aumentando o disminuyendo. En este caso los gradientes que van del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura va a ser negativo, ¿ok? Y obviamente cuando veamos la transferencia de calor siempre va a ser normal o perpendicular, a menos que se diga lo contrario, que precisamente en conducción se va a ver esa parte. Y entonces pues ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Del cual vamos a estar reiterando para los problemas. En este caso pues tenemos un espesor, tenemos un área, tenemos lo que sería pues estas constantes que ya habíamos dicho, y estos más que todo son conceptos primeramente conceptuales. Ecuación fundamental para la convección, y es la ley de Newton del enfriamiento, como se ve en pantalla. Ahora, para diferenciar lo que serían las razones de transferencia de calor, vamos a poner en este caso el anterior fue conducción como COND. Para este de convección se le quita la D y se le pone una V.
Entonces, ahora cada uno de estos valores, más bien algunos son parámetros y otros variables. En este caso, los parámetros que vamos a tener es el coeficiente de transferencia de calor por convección, el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por convección. Bueno, ese sería un parámetro, estos serían variables. La temperatura de la superficie, que es TS, el área superficial es AS, y T infinito es la temperatura del fluido suficientemente alejado de la superficie. Y obviamente H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, sus unidades son watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y bueno, tenemos los diferentes valores dependiendo de la convección del tipo, del tipo de convección: libre de gases, convección libre de líquidos, convección forzada de gases, convección forzada de líquidos, ebullición y condensación. Va aumentando, si ustedes ven. ¿Ok? Entonces, por cierto, aquí también de esta manera los grados Celsius también se pueden estar usando. Solamente que para fines más prácticos siempre se pone todo en el sistema internacional. Ecuación fundamental para la radiación, y es la ley de Stefan-Boltzmann, de tal manera que tenemos que detallar un poquito más, porque este es de forma ideal. Si ven, aquí dice la razón de transferencia de calor por radiación máxima. Tenemos esta parte que va a ser obviamente la constante de Stefan-Boltzmann, el área superficial y la temperatura superficial a la cuarta. Esa constante de Stefan-Boltzmann va a ser esta cantidad, 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Entonces, de esta manera seguimos describiendo lo siguiente: la radiación emitida por todas las superficies reales es menor que la emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura y se expresa como, y bueno, tenemos de esta forma. Tenemos un nuevo parámetro que es esta, que se llama emisividad. Entonces, de esa vamos obviamente va a tener un valor mucho menor, por eso dice que es mucho menor a un cuerpo negro. El cuerpo negro es el que puede retener lo más que se pueda esa transferencia, esa razón de transferencia de calor, ¿ok? Pero hay algunos cuerpos que no son cuerpos negros, sino simplemente pueden rechazar parte de ese calor, que es la mayoría de todo de lo que conocemos. Incluso la Tierra, es decir, donde está el asfalto, también pues siempre está emitiendo precisamente calor en temporadas, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura, donde obviamente epsilon es la emisividad de la superficie. Es un parámetro que puede tomar valores de 0 a 1 y es una magnitud adimensional. Cuando toma el valor de 1 es un cuerpo negro. Cuando se aproxima a 1 se puede tratar como un cuerpo negro, o sea, puede ser 0.98, 0.99, entonces se puede tratar como un cuerpo negro. Eso dependiendo pues lo que se quiera reconocer durante los cálculos. Entonces tenemos aquí nuestra imagen, que por ejemplo dice un cuerpo negro que obviamente con una emisividad de 1, y podemos usar esta ecuación que vimos aquí al principio. Esa es la forma ideal. Y la temperatura de superficie es de 400 Kelvin. Y obviamente vean que aquí la transferencia, en este caso bueno, aquí lo que hicieron fue simplemente esa área superficial, ponerla como dividiendo a la parte de la razón de transferencia de calor, para luego ponerla como flujo de calor. Por eso es que las unidades son watts sobre metro cuadrado. ¿Ok? Hay otro concepto, por eso les decía que hay que tener cuidado con esto, con lo de conducción también. El alfa, ¿ok? Que es absortividad. ¿Qué significa? Es la fracción de la energía de la radiación incidente sobre una superficie que es absorbida por esta. Toma valor de 0 a 1. Un cuerpo negro es absorbente perfecto de alfa igual a 1, del mismo modo como emisor perfecto. Entonces, tanto lo que es la emisividad como la absortividad están en función tanto de una diferencia de temperaturas como la longitud de onda, ¿ok? Porque habíamos descrito que la radiación es debida a lo que sería a las ondas electromagnéticas, de tal forma que por ello es que requiere, o bueno, es que depende esta parte, estas dos características, tanto la emisividad como la absortividad, de la longitud de onda. Tenemos otra cosa que es la ley de Kirchhoff, pero de la radiación, no de electricidad.
afirma que la emisividad y la absortividad de una superficie a una temperatura y longitud de onda son iguales. Es decir, la razón de transferencia de calor absorbida es igual a la absortividad o sea, un producto de lo que sería la razón de transferencia de calor incidente, donde la razón de transferencia de calor incidente es la razón a la cual la radiación incide sobre la superficie. Para las superficies opacas no transparentes, la parte de la radiación incidente no absorbida por la superficie se refleja. La diferencia entre las razones de la radiación emitida por la superficie y la radiación absorbida es la transferencia neta de calor por radiación. Aquí podemos llegar a estas conclusiones. Quiere decir que lo que sería estas razones de absorbidad, cuando es mayor que la emitida, es la energía ganada por radiación. En caso contrario, que la absorbida sea menor a la emitida, la energía es perdida por radiación. Y aquí pues se ve, ¿no? Aquí obviamente pues vemos que si llega una parte que es absorbida y otra parte que es reflejada. Es lo que les decía precisamente en la parte de el asfalto, que obviamente una parte va a estar, se va a absorber y otra se va a reflejar. Esto también tiene que ver con lo del calentamiento global, porque precisamente aumenta lo que serían las superficies, que es lo que hace que para que exista eh, una temperatura adecuada dependiendo del ecosistema, pero al momento de no dejar escapar precisamente de razones de transferencia de calor, lo que va a hacer es aumentar la temperatura del ecosistema y por lo tanto va modificando pues todas las características de un ecosistema. Por último tenemos la ecuación fundamental para la radiación circulando, que es de esta forma. Se le agrega ahora una temperatura del alrededor, es la misma que el anterior, cuando ya tenemos una emisividad no igual a 1, de tal forma que tenemos esta imagen que vemos que tenemos una parte en donde va a llegar la razón de transferencia de calor incidente y la emitida, y aparte circula alrededor un fluido, en este caso es aire. Tenemos la emisividad, el área superficial y la temperatura superficial y las superficies circundantes a la temperatura alrededor, y pues la tenemos de esta forma, ¿no? Simplemente en la multiplicación que tenemos aquí para lo que es emisividad, la constante de Stefan Boltzmann, el área superficial es multiplicada por la temperatura superficial a la cuarta menos la temperatura de alrededor a la cuarta. ¿Ok? Si circula el aire, se trata de un mecanismo de transferencia de calor por convección. Entonces sumaremos tanto la radiación como la convección por medio de un coeficiente combinado de transferencia de calor, que es H combinado. De tal manera que el total de razón de transferencia de calor es la de convección más la de radiación. ¿Ok? De tal forma que entonces podemos llegar a todas estas formas de verlo. Es decir, podemos ver que la transferencia total va a ser lo de H combinado por el área superficial, por la temperatura superficial menos temperatura infinita, es decir, el lugar más alejado a la superficie. Y el combinado no más que la H de convección más la H de radiación, que en este caso pues es reconocerlo de esta forma. Sabemos que eso es dependiendo del material y algunos otros igual dependiendo del material. El de la superficie ya nos tienen que dar el problema y alrededor, ¿no? También eso ya se tiene que dar en el problema. Muchísimos de los problemas también van a decir que no conozcan la radiación, desconozcan la radiación o la desprecien. Entonces se va a eliminar y solamente pues la total va a ser por convección. Obviamente lo que debemos de diferencial, bueno, para esta unidad es precisamente dar la diferencia entre lo que es por conducción, convección y radiación, en primer lugar. Luego, pues algunos problemas que tienen que ver con la parte económica y luego lo que sería cuando se tratan de los tres mecanismos al mismo tiempo, es decir, simultáneamente. Ese es el objetivo para esta unidad. Ya luego vamos a entrar con mayor detalle a lo que sería la conducción, luego la convección y por último la radiación. Entonces, esta primera unidad es relativamente muy fácil de describirla, de entenderla, pero ya cuando vayamos entrando a detalle a los demás, bueno, a cada uno de los mecanismos en detalle, pues va a complicarse debido a que requieren muchos antecedentes, sobre todo cálculo vectorial.
que es el que más viene en esa parte. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.